Comienza aquí el nuevo video tutorial de Inventando Baldosas Amarillas. Hace unos días os contábamos cómo crear texturas sobre la madera. En esta ocasión vamos a dar un pequeño pasito más y lo que vamos a hacer va a ser decorar esas texturas utilizando plantillas de tal modo que los elementos que dibujemos sobre la madera va a dar la sensación de que tienen 3 dimensiones. Para crear ese efecto textura sobre la madera utilizamos un aguaplast estándar que aplicamos con diferentes herramientas. Podemos utilizar un aguaplast normal o podemos también echar mano de este tipo de aguaplast, que es un aguaplast que no pesa nada, con el que podemos conseguir efectos muy similares y no estamos añadiendo más peso al mueble que estamos decorando. Los materiales que vamos a necesitar para realizar este elemento en 3 dimensiones son muy sencillos, casi seguro que los tenéis en casa. Lo primero, la plantilla. Tiene que ser una plantilla normal, no hace falta que tenga ninguna peculiaridad, una plantilla de acetato, la que más nos guste, podemos emplearla para este proyecto. Después vamos a utilizar pintura acrílica. La primera pintura acrílica que vamos a aplicar sobre la madera tiene que ser oscura, un marrón, un gris, un negro, para que dé precisamente una sensación de sombra de ese elemento que después vamos a aplicar sobre la madera utilizando la masilla. Para poner la masilla sobre la madera vamos a utilizar una espátula y si queremos podemos añadir a ese elemento decorativo que vamos a hacer color, pues si queremos añadirle color podemos utilizar también otra pintura acrílica que sea de un color diferente del que hemos utilizado para el fondo. Si queremos que quede muy liso el elemento que vamos a poner sobre la madera, podemos emplear una lija, eso sí, de grano fino, para no cargarnos nuestro proyecto, para no levantar completamente la masilla que hemos aplicado, y después, para proteger, podemos aplicar un barniz mate incoloro de base agua. Y lo primero que vamos a hacer para darle esa sensación de 3 dimensiones a nuestro elemento decorativo va a ser colocar la plantilla y la vamos a rellenar con una pintura de color oscuro. Lo que vamos a hacer va a ser la sombra del elemento decorativo. Ya sabéis que tenéis 2 formas de aplicar la pintura sobre las plantillas. Podemos ir dando pequeños golpes para descargar poca pintura sobre la superficie que estamos decorando, o también podemos ir presionando con la punta del pincel para ir como emborronando la superficie con la pintura. De esa forma lo que vamos a conseguir es que los contornos queden mucho más difuminados y le vamos a añadir un efecto desgastado a nuestro diseño. Y que no se nos olvide, podemos utilizar un pincel específico para stencil, que ya sabéis que tienen la punta cuadrada y que son redondos, o podemos tunear un pincel que tengamos en casa. Simplemente lo que tenemos que hacer es, con cinta de carrocero, vamos a ir presionando alrededor de la punta del pincel para conseguir que las fibras queden todas muy apelmazadas y quede esa sensación de pincel redondo muy parecido a los pinceles específicos de stencil. Rellenamos toda la plantilla con ese color oscuro, con esa sombra que va a servirnos de base, y después lo que vamos a hacer, una vez que la pintura está seca, vamos a levantar la stencil y la vamos a mover ligeramente hacia la izquierda y ligeramente hacia arriba. De esta forma lo que vamos a conseguir es que el dibujo que hemos pintado en primer lugar parezca la sombra del dibujo que vamos ahora a realizar con la masilla. Recolocamos la plantilla, la fijamos con cinta de carrocero y ahora con la ayuda de una espátula vamos a aplicar el aguaplast sobre la plantilla. Así lo que vamos a conseguir es además darle relieve al dibujo que vamos a colocar, que vamos a hacer sobre nuestra caja de madera. Giving me wings.
lo tanto conseguimos por un lado añadir un efecto en 3 dimensiones con la sombra y además añadimos más relieve y más textura gracias al uso de la masilla. Si vemos que se nos ha quedado demasiado irregular la masilla que hemos aplicado con la espátula, podemos dar pasadas con una lija muy suave para conseguir que quede más lisa la superficie. Y como veis, de una forma muy sencilla podemos conseguir elementos decorativos que diferencien, que personalicen nuestros muebles. Es una técnica que podemos aplicar prácticamente en cualquier objeto o mueble que tengamos en casa. Podemos utilizar este efecto de plantillas en 3 dimensiones para decorar nuestros cabeceros, nuestras mesillas, nuestras cómodas. Podemos utilizarlo, por ejemplo, para decorar los cajones y dejar el tirador en la zona del centro. Y alrededor podemos colocar esta especie de mandala, de elemento decorativo, para personalizar cualquier mueble, cualquier cajón que tengamos en casa. Y en el siguiente videotutorial que os explicaremos, os enseñaremos cómo utilizar esta Aguaplast, esta masilla, para conseguir un efecto decorativo que imita el hormigón. De esta forma, donde antes teníamos una caja, un armario, un cabecero de madera, vamos a tener un elemento de hormigón. Es un efecto que se lleva ahora muchísimo y que os contaremos paso a paso cómo conseguirlo. Ya sabéis que nos podéis dejar un comentario, decirnos qué os ha parecido esta técnica, si pensáis en algún momento llevarla a cabo en casa. También os podéis suscribir a nuestro canal para no perderos ninguno de nuestros proyectos que podéis ver paso a paso en nuestro blog inventandobaldosasamarillas.es. Me wind and rain. You're some kind of bird.